Hoy quiero compartir contigo 3 historias reales que demuestran que la fe verdadera no es pasiva. No es cruzarte de brazos esperando que caigan milagros del cielo. La fe genuina es activa, valiente y siempre está dispuesta a dar el primer paso, incluso cuando el camino no está completamente claro. Historia número 1. La oración que cambió el estado de cuenta. Andrés abrió su banca en línea y sintió como el estómago se le encogía. Los números en rojo parecían gritar desde la pantalla y el plazo que vencía en 3 días se burlaba de él como una cuenta regresiva hacia el desastre. Por un momento, la desesperación le dijo todas las mentiras conocidas. No tienes salida, esto es el final, nunca vas a poder. Pero Andrés había aprendido algo importante en sus años de fe. Que los momentos más oscuros son exactamente cuando más necesitas encender la luz de la confianza. Apagó la pantalla de la computadora, respiró profundamente y habló con la firmeza de quien conoce al dueño del universo. Padre, Dios, hoy no te pido ventajas injustas ni atajos fáciles. Te pido dirección. Muéstrame el camino. Decidió hacer algo que muchos considerarían extremo: ayunar durante 24 horas. No como manipulación religiosa, sino como una manera de aclarar su mente y enfocar su corazón en buscar soluciones reales. Durante ese tiempo, ordenó meticulosamente todas sus cuentas, calculó cada peso que debía y preparó un plan honesto y realista. Luego hizo algo que requería una valentía sobrenatural. Llamó a cada acreedor personalmente, no para pedir perdón melodramático ni para prometer imposibles, sino para presentar planes de pago justos y viables. Buenos días, le llamo para hablar sobre mi situación y encontrar juntos una solución. Decía con respeto, pero sin humillarse. Mientras marcaba el 3er número, llegó un mensaje inesperado de un conocido. Andrés, se abrió un turno extra esta semana. Si te interesa, paga bien y es urgente. Sin dudarlo, aceptó inmediatamente. Cuando llamó al banco, la administradora escuchó su plan con atención. Me parece una propuesta seria, le dijo. Si puede hacer un anticipo hoy mismo, podemos reestructurar su deuda sin penalización. Aquello era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa noche, cuando ya había perdido las esperanzas de recibir pagos pendientes, un cliente que le debía dinero desde hacía meses lo llamó. Andrés, disculpa la tardanza. Mañana temprano te deposito todo lo que te debo. Andrés no vio luces místicas bajando del cielo. No escuchó voces angelicales cantando victoria. Lo que vio fue mucho más poderoso. Puertas que se abrían en cadena perfecta cuando él tuvo el valor de dar el primer paso confiando en que no estaba solo en esa batalla. 3 días después, cuando revisó nuevamente su estado de cuenta, los números ya no lo ahogaban. Habían pasado de ser verdugos a ser manejables. Había comprendido algo que cambiaría para siempre su manera de enfrentar las crisis. La fe no es huida de la realidad. Es avanzar con la frente en alto mientras obedeces esa voz interior que te empuja a actuar con orden, verdad y valentía. Historia número 2. El informe de diciembre. Cuando le dijeron a Julia las palabras que ningún ser humano quiere escuchar: masa pulmonar, pronóstico reservado, sintió cómo el mundo se detenía. El médico siguió hablando sobre tratamientos y estadísticas, pero ella solo escuchaba el eco de su propio miedo rebotando en las paredes de su pecho. Su familia no perdió tiempo en lamentos inútiles. Se convirtieron en un ejército silencioso de intercesores. Durante semanas, la casa se transformó en un santuario discreto donde la oración no era evento especial, sino respiración constante. Al amanecer, un salmo. Al mediodía, una plegaria breve mientras preparaban el almuerzo. Por la noche, gratitud adelantada por lo que aún no habían visto pero ya creían.
No fueron oraciones desesperadas llenas de gritos y súplicas dramáticas. Fueron conversaciones íntimas con Dios, llenas de la confianza de quien conoce el carácter de aquel a quien se dirige. Dios, ponemos esta situación en tus manos. Creemos que tu voluntad es perfecta y en eso descansamos. Oraban con serenidad que desafiaba las circunstancias. En diciembre llegó el momento de la verdad. Julia entró al consultorio médico con el corazón latiendo fuerte, pero sin el terror paralizante que había sentido meses atrás. El médico estudió la nueva tomografía con expresión seria, comparándola con los estudios anteriores. «Esto es inusual», murmuró. «Lo que antes parecía del tamaño de una naranja, ahora es apenas una sombra que ha disminuido a la cuarta parte. Necesitamos repetir estos estudios para estar seguros». La familia, con una serenidad que solo da la fe genuina, siguió agradeciendo como si ya hubieran recibido la respuesta completa. Julia había entendido algo profundo. La fe no es gritar promesas al aire como talismanes mágicos. Es sostenerse en medio del miedo y no concederle la última palabra al pánico. ¿Se acabó la lucha? Por supuesto que no. Siguieron las citas médicas, los cuidados especiales, las noches largas llenas de preguntas sin respuestas. Pero ese informe de diciembre se convirtió en un punto de quiebre. Un antes lleno de terror puro y un después con esperanza sólida. Cada control médico posterior se convirtió en un recordatorio viviente para toda la familia de que orar no es cruzarse de brazos esperando que Dios haga todo el trabajo. Es vivir con la certeza inquebrantable de que Él gobierna todas las cosas, incluso cuando el cuerpo tiembla y el futuro parece incierto. Número 3. La mujer que dejó de sangrar. Lucía cargaba un desorden en su cuerpo que la agotaba mes tras mes. Era como vivir en una montaña rusa emocional y física de la que no podía bajarse. Había visitado médicos, se había hecho análisis interminables, había probado fármacos con nombres imposibles de pronunciar. Nada le daba estabilidad duradera. Una noche, al borde del cansancio físico y emocional, decidió abrir su Biblia buscando no un versículo motivacional, sino un encuentro real con Dios. Sus ojos se detuvieron en la historia de la mujer que había sufrido flujo de sangre durante 12 años y que se acercó a Jesús por detrás para tocar apenas el borde de su manto. Lucía cerró los ojos y habló con la sinceridad de quien no tiene fuerzas para actuaciones religiosas. Señor, Dios, no pretendo entender todos los misterios de la sanidad divina, pero confío en tu corazón hacia mí. Te pido lo mismo que aquella mujer: orden en mi cuerpo, paz en mi alma. Al día siguiente, tomó una decisión que marcaría la diferencia. Decidió caminar cada día con esa convicción sencilla pero poderosa. Sin dramatismos teatrales, sin proclamaciones grandilocuentes que la hicieran sentir espiritual, solo disciplina diaria y gratitud constante, incluso en los días malos. Pasaron semanas y algo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible al principio. Regularidad donde antes había caos, paz donde antes reinaba la ansiedad, fuerzas que regresaban para retomar rutinas que había abandonado por el cansancio. No fue magia barata ni fórmula instantánea. Fue una secuencia de días en los que conscientemente eligió que la ansiedad cediera su trono, en los que los síntomas comenzaron a desaparecer por periodos cada vez más largos y en los que su casa dejó de girar en torno al miedo constante. Cuando regresó al médico para su control rutinario, el profesional revisó los estudios con sorpresa. El cuadro ya no es el mismo. Hay una mejora significativa que no esperábamos tan pronto, dijo. Lucía no se proclamó dueña de fórmulas milagrosas, ni fundó un ministerio de sanidad. Con humildad y sabiduría, atribuyó ese giro de su salud a una mezcla concreta y poderosa: fe, la que la sostuvo en las tormentas, cuidado responsable del cuerpo que Dios le había dado y una decisión firme:
de vivir sin rendirse jamás a la angustia paralizante. Estas 3 historias nos enseñan verdades fundamentales sobre cómo opera la fe genuina en la vida real. Andrés nos muestra que la fe no huye de los problemas financieros, sino que los enfrenta con sabiduría y valentía. Julia nos demuestra que la fe no elimina automáticamente las enfermedades, pero sí cambia nuestra postura mientras enfrentamos la tormenta. Lucía nos revela que la fe no es pasiva, sino que se combina con acciones concretas y decisiones diarias. Tu historia de fe está escribiéndose en este momento. Cada decisión que tomas confiando en Dios, cada paso que das en medio de la incertidumbre, cada oración que elevas sin ver todavía la respuesta, es un capítulo que inspirará a otros cuando llegue el momento de compartir tu historia. Y si quieres compartirla, si te gustaría convertir tu historia en reflexión, envíamela a el.docu.mentalista@gmail.com. Gracias.